Gracias. A la orden, Pedro. Entonces, vamos a la otra narrativa. Y esa narrativa nos van a narrar varios libros. Son 7 libros. El Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Se le conoce como historia deuteronomista. ¿Por qué? Porque es como una segunda narración de los hechos de Israel, de cómo Israel, qué le pasó a Israel desde la entrada a la tierra con Josué hasta el destierro a Babilonia. Entonces, si ustedes ven aquí, la historia deuteronomista, ¿qué quiere contar? Quiere contar esta historia, desde que entraron a la tierra, quienes entraron en la tierra, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, van narrando todo esto. El libro de los Reyes narra la historia de los reyes del norte y de los reyes del sur. Primero la monarquía unida con Saúl, David y Salomón. Después de la muerte de Salomón, la monarquía dividida. Entonces, esa historia deuteronomista, ¿por qué se le llama deuteronomista? El libro del Deuteronomio y deuteronomista tienen mucho que ver. Deutero significa segundo, ¿sí? Nomos es una palabra que tiene varios significados. Puede significar ley, puede significar testimonio, puede significar también relato. Son varios significados. Entonces, ¿por qué se le llama historia deuteronomista? Porque en la época de Josías fue un rey muy importante. Josías fue un rey muy importante, a ver si lo miran ahí, porque esta cosa, aquí creo que lo ven, ¿verdad? Mejor. Aquí. Correcto. Ahí lo miran mejor. En época, Ezequías fue un rey reformista. Hay 3 reyes que son considerados buena gente, buenos reyes. David, Ezequías y Josías. Y Ezequías fue un gran reformador. Ezequías quería realmente reformar el culto, reformar ciertos lugares donde la gente fuera al culto, y fue un rey que quiso hacer una reforma religiosa. Después Josías intentó reformar y fue ir colocando a Yahvé como el único Dios. Acuérdense que son religiones de origen politeísta, muchos dioses. Entonces, poco a poco, a lo largo de la historia, se fue insistiendo en Yahvé como único Dios, un solo Dios de Israel. Y por eso en los libros narra mucho eso. Entonces, en época de Josías, en las reformas de Josías, se creó un mito, y el mito era que se encontró en el templo allí un libro, y ese libro era el Deuteronomio. El Deuteronomio, en todos los capítulos que tiene, narra de alguna manera la cuestión de la tierra, el asunto de la gente, cómo la gente se organizaba en la tierra. Narra un montón de situaciones, todas alrededor de la tierra, ¿sí? De la posesión de la tierra, las leyes para la tierra, las leyes de las relaciones mujeres y hombres, de matrimonio, las leyes sociales, las leyes agrícolas, todas las leyes de alguna manera las narra, ¿sí? El libro del Deuteronomio.
¿Por qué se le llamó Deuteronomio al libro? Segunda ley. ¿Cuál era la primera ley? La de Moisés, el decálogo, ¿sí? La primera ley, el decálogo. Entonces, está todo el mito de que se encuentra allí el Deuteronomio. En esa, es un mito, es una leyenda. Pero ¿qué tiene que ver el Deuteronomio? El Deuteronomio, dicen los biblistas, algunos biblistas, que narra en concentrado y en resumen la misma historia que va a tocar Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. ¿Sí? Entonces, por eso el Deuteronomio tiene una relación muy estrecha, muy estrecha con esa historia. Entonces, esa historia se le va a llamar historia deuteronomista, porque toda ella es como una alargamiento de todo lo que está y los relatos que están en el libro del Deuteronomio, porque el Deuteronomio toca de nuevo el decálogo de otra manera. Entonces hay códigos de la alianza, está también en el Deuteronomio, toda la llamada a la fidelidad a la tierra, la circuncisión. Entonces hay el código deuteronómico, que son una serie de leyes que están contra la idolatría, la ley del matrimonio, montones de leyes que están. Entonces se dice que esos libros son el alargamiento de toda esa historia. Josué cuenta la entrada a la tierra otra vez, Jueces la distribución de la tierra de nuevo, primera y segunda Samuel el nacimiento de la monarquía, y entonces ahí está toda la insistencia en el que es un Dios, el Dios Israel es el Yahvé, es el único Dios. Entonces va tocando todas esas temáticas. Entonces, eso es en resumen. ¿Y cuál es entonces el corazón de esa historia deuteronomista, de todos esos 7 libros? Es el pueblo, el periodo de permanencia del pueblo en la tierra. Del siglo XII al siglo VI, el pueblo estuvo en la tierra y asentado completamente, ¿sí? Asentado, allí se desarrolló, conquistó la tierra. Deuteronomio y Josué nos la narran. Resulta que después el pueblo aparece en el exilio sin tierra, sin templo, con una descendencia amenazada. En el interín, en el intermedio, ¿qué se da? La monarquía y el profetismo, que van a contar la tierra que se promete, la tierra que se conquista, es la tierra que se pierde. ¿Eh? Entonces es bien interesante ese cuadrito que ustedes tienen en el material, en las páginas anteriores. Tienen, porque ¿dónde va a estar realmente la historia deuteronomista? Está aquí, en esta segunda fila. Cuenta desde el asentamiento de la tierra, la monarquía, hasta el exilio. Desde el siglo XIII hasta el siglo VI, con el exilio a Babilonia. Entonces, esa tierra que es donde ellos están asentados desde el siglo XIII hasta el siglo VI, es una tierra que se va a perder. Esa tierra que se dividió en 2 reinos con la muerte de Salomón, se va a perder, porque en el 721 Asiria destruye Israel norte y desaparece prácticamente. Queda gente allí, incluso Asiria invade y lleva poblaciones asirios y de otras nacionalidades, lo lleva a Israel norte, y ahí va a ser considerado impuro esa cultura por el Israel sur, por las tierras de Judá, por los habitantes de Judá. Entonces van a ser, desde ahí viene el conflicto.
pero en el siglo VI Nabucodonosor se lo lleva a ellos. Entonces, tierra perdida. Ese reino dividido va a desaparecer. El norte en el siglo VIII, 721, al final ya del octavo, y en el 598, inicios del sexto, comienza y se lleva desterrado también el sur. Entonces, eso ustedes lo van a tener en sus materiales, pero aquí está. La historia deuteronomista es otra historia distinta. El Pentateuco son los primeros 5 libros. Entonces nos dicen, hay un Tetrateuco, 4, ¿sí? En vez de 5, 4, dicen los estudiosos. Porque Génesis estudia a los antepasados. Éxodo, el origen de Israel. Números también, el origen de Israel, porque es el desierto. Pero el Levítico, ¿sí? Es el culto. Entonces dicen, origen de la familia, origen de la nación, origen del culto y la nueva generación que entra a la tierra. Entonces, esa historia de Deuteronomista en un tiempo se le llamó profetas anteriores, así se le llamaba, porque los biblistas también van cambiando de nombre a medida que van investigando. Y entonces, ¿qué dice esa historia de Deuteronomista? Hay un corazón, y el corazón de la historia del asentamiento y de la monarquía está en el Deuteronomio. Toda esa etapa del siglo XIII al siglo VI. Pero ese corazón se expande, se alarga en los relatos de Josué, jueces, Samuel y Reyes. ¿Por qué? Porque estos libros tocan lo mismo que hay allí en estos libros. Entonces, ¿qué pasa? Que ese libro que cuenta esos reyes, la genealogía de los reyes de Judá e Israel, es parte, en Primera y Segunda Reyes, es parte de esa historia. Entonces, ¿qué quiero decir con otras palabras? Las narrativas. Israel cuenta la Biblia en forma de grandes narrativas. Nos contó la narrativa filosófica de dónde viene el ser humano, por qué muere, por qué las relaciones entre hombre y mujer a veces acaban, por qué los hermanos pelean, por qué hay otros pueblos que son arrogantes, por qué se hablan otras lenguas, por qué hay otra gente que es morenita como yo y otros menos morenos, otros cheles. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, el otro narrativa, el otro ciclo narrativo es los patriarcas, las familias patriarcales. Otro ciclo narrativo, la liberación del Éxodo. Otro ciclo narrativo, cómo van purificándose en el desierto con números. Y el gran ciclo narrativo que cuenta el asentamiento en la tierra, siglo XIII, todos esos 6 siglos, ¿no? Hasta de nuevo en el exilio. Entonces, su material les toca eso. Ustedes van a leer aquí esa historia, cómo abarca esos 700 años de historia, esos 7 siglos. El contenido es Josué, que la conquista, el reparto de la tierra, la interpretación del asentamiento en la tierra, pero Jueces de nuevo narra la conquista. Si uno va a leer, dice, y es que no habían conquistado con Josué, y lo vuelven a conquistar en Jueces. Es porque así escribían los antiguos. Los antiguos no escriben como ahora. Nosotros decimos, voy a escribir un libro y comenzamos desde el inicio. Investigamos, ¿no? Ellos escriben y la Biblia es como un edredón de esos patch de nuestras abuelas, que era un edredón con un montón de retacitos, ¿sí? Hay un retazo a la punta del edredón que a lo mejor es azul y en el centro hay un pedazo azul, entonces la tela es la misma, ¿no? ¿Comprenden? Es como un mosaico. Hay un pedazo azul a un lado, ese mismo pedazo está al otro lado, pero cuando el mosaico se hace, esa es la riqueza.
Entonces, el contenido es la historia de la entrada a la tierra con Josué, se va a repetir en Jueces. ¿Cuál es lo distinto en Jueces? Que aquí no hay líderes. Claro que había líderes, pero aquí ya está la tierra distribuida. Entonces hay jueces, hay alcaldes. En primera y segunda de Samuel son reyes, jueces también, y ahí va nombrando a todos los jueces, y es el nacimiento de la monarquía, el contenido. Y en los reyes, el contenido es meramente la historia de los reyes. Entonces, ¿qué es lo fundamental del Deuteronomio? El Deuteronomio tiene como fundamental un libro social. En el Deuteronomio allí lo que importa son los pobres, la gente, los hambrientos, ¿sí? Si uno va a leer el libro del Deuteronomio, siempre habla del jubileo. Cada 7 años hay que dejar libre a la tierra, hay que dejarla descansar. Cada 49 años hay que liberar a la gente, ¿sí? Porque no vinimos a este mundo unos para ser amos y otros esclavos. Entonces las leyes que igualaban a la gente. Y entonces esa historia de Deuteronomista, Josué, Jueces, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, viene a reforzar esa ideología. Y viene a dejar bien mal puestos a los reyes, porque ellos dicen, con los reyes vinieron todos los males de Israel. ¿Cuáles son las fuentes y características literarias? Leyendas, sagas, diversos tipos de literatura, informes oficiales, listas de funcionarios de David, principales cargos militares, indicaciones sobre los límites de las tribus. En los palacios habían historias recogidas, ¿sí? Si no, imagínense Salomón cuando contaba los reales, el dinero, o cuando decía, los de Dan vinieron a trabajar, son buenos, mándeme nuevos, mándeme a Pedro, mándeme a Irene, mándeme a Guadalupe, porque la Guadalupe cocina divino, ¿ah? Y Pedro es un líder nato, y mándeme también a Rodolfo, porque Rodolfo trabaja fino. Entonces para eso servían las listas, ¿sí? Entonces ellos se valen de todas esas listas. Y la perspectiva del deuteronomista es que ellos tienen una serie de discursos que van entrelazando unos a otros para que desde el exilio se pueda observar la historia. Es decir, desde el exilio se ve la historia y se interpreta esa entrada en la tierra, por qué entró, cómo se organizó y por qué la perdió. La perdió, ¿por qué? Porque los reyes olvidaron la alianza, porque los reyes olvidaron que Yahvé es el Dios de Israel. Y la monarquía, que tuvo magníficos comienzos, resulta que decayó. Y ese es el mensaje religioso y teológico. En el exilio parece que no hay ninguna esperanza porque el pueblo pecó, pero la esperanza va a ser mesiánica, ¿sí? Va a venir un Salvador, un Mesías, y va a ser de la familia de David. Y por eso tenemos que convertirnos. En el exilio tenemos que entender y reflexionar nuestro pasado. Es otro desierto, otro momento de crisis donde tenemos que decir en qué fallamos nosotros, para que cuando volvamos podamos rehacer la dinastía de David. El deuteronomista es contra los reyes. El deuteronomista de alguna manera salva a esos 3 reyes, a David, Ezequías y Josías, y la característica es que son reformadores, y David la característica es un pecador arrepentido, ¿sí? David como pecador y creyente.
porque es el que pide perdón, el que llora y Yahvé lo perdona. Es humilde, según la historia de Deuteronomista. Entonces, la historia de Deuteronomista tiene recuenta, narra esos 7. Bien, entonces, preguntas, inquietudes, opiniones sobre esta parte, para dejar estos últimos minutos de plática con ustedes. Si uno no habla es porque o está muy claro o muy confundido. A ver. Yo tengo una duda, doctora. Dígame. De las tablas, no tocaron nada sobre los 10 mandamientos cuando Moisés dice que subió. ¿Es verdadero o es un mito? Probablemente tiene una base real, porque cuando uno está en grupo pone reglas. Entonces, ellos, lo interesante es que las reglas del decálogo, fíjense que comienzan los 10 con un no. No matarás, no robarás, no. Pero son leyes que tienen que ver con la vida humana. Tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el decálogo va y tiene, y a tu padre honrarás a padre y a madre. Comienza con lo más íntimo del corazón humano. Todo corazón humano, por muy desconsolado que esté, tiene un interior y una intimidad de ternura, de remitirse ante un misterio mayor que uno mismo. Y todo ser humano, por muy desalmado que sea, tiene siempre cierto amor por esas relaciones parentales. Entonces comienza así y después va: no matarás, respeto a la vida, no robarás, la economía. Todo tiene que ver, imagínense, entra hasta con los bueyes, porque después se va alargando el decálogo. Entonces son 10 no, que son reglas de convivencia humana, el decálogo. Entonces tiene una base real, porque ellos en el desierto tuvieron, y Moisés tuvo que poner ahí leyes de convivencia. Gracias. ¿Quién más iba a hablar? Yo. Adelante. Escucha, soy José. No, pues en general, pues en esta parte del Deuteronomio, pues son muchos cambios que se generan, y en el curso del curso básico, pues sí vimos yo me quedé pues de alguna forma impactado en la forma de que no sabía la Biblia que contenía lo que era la estructura literaria, histórica y espiritual. Entonces al estar bueno, ya profundizando un poco más en el estudio básico, pues sí me quedé muy sorprendido, porque en el fondo, ahorita que estaba tocando el tema del decálogo, obviamente no tengo duda de la inspiración de Dios sobre el hombre, y aunque sea una forma literaria, de la forma de expresar el origen de la vida, que no está muy lejos de la realidad, porque ahorita más que antes, ahorita ya con todo el conocimiento científico, pues se ha comprobado también que hay una existencia superior, ser superior, todopoderoso, que creó todo un ser inteligente. Entonces, hay más herramientas que en aquellos tiempos, donde ahorita ya yo creo que el que no crea en ese ser superior, pues obviamente que no está bien, ¿verdad? Y ya cuando vas y empiezas a estudiar la Biblia, bueno, en este caso, en su forma histórica o literaria, pues cabe
te quedas sorprendido, pues, de cómo es la narrativa de todos los eventos y acontecimientos, aunque hayan sido de un solo pueblo escogido, al final, pues, el remate, digamos, de alguna forma, como se puede decir, en la cuestión no literaria y sí histórica, pero sobre todo espiritual, ¿no? Que para mí en lo personal, lo que he aprendido en el curso básico y lo que estoy aprendiendo más ahorita con la forma que lo está transmitiendo usted, doctora, es de alguna forma, una forma narrativa, literaria, poética, no sé, si tiene algo que lo explica con un entusiasmo, pues, de una forma particular. Y ese, en un resumen, para mí es las alianzas que hace Dios, pues, el Creador con el hombre. Y la historia de la Biblia siempre ha sido que Dios siempre trata de ver por nosotros y el hombre es el que rompe las alianzas, ¿no? Desde el principio, desde Adán y Eva, aunque se hable de una forma literaria, pues siempre a transcurso de los años no ha cambiado. El hombre siempre se rehúsa, siempre quiere hacerlo a su voluntad, parecer como que el hombre le quita la silla de Dios y se quiere sentar él. Y eventos, y siempre hay una alianza nueva que Dios, a través de la historia de la Biblia, pues Él vuelve a hacer la alianza, el hombre la vuelve a romper. Vuelve a hacer alianza con uno, la vuelve a romper. Y así está hasta que llega de alguna forma lo inesperado, que ahorita ya lo estoy terminando. Siempre me quedó ese cuestionamiento de Jesucristo, ¿no? El Mesías. Pues de qué nos vino a salvar o qué, ¿verdad? Decía uno de adolescente. Y ahorita ya con el aprendizaje del curso bíblico, pues, híjole, pues es la salvación, ¿no? Espiritual. ¿Qué más quieres? Y al estar estudiando todo lo anterior, cuando llegamos a la segunda parte del Nuevo Testamento, y ahí me quedé así como que, ya entendí de qué se trató todo lo anterior, ¿verdad? Sí. Y cuál es el plan de Dios, ¿no? Entonces, sí, espera mi comentario. Muchas gracias. Eso es importante porque nos queda para resumir como palabra de Dios en lenguaje humano, ¿sí? La Biblia y Dios mismo inspira al ser humano, el ser humano relee su experiencia. Entonces es bien interesante, bien importante entender eso. La Biblia es palabra de Dios, sí realiza en nosotros un proceso de transformación, ¿sí? Porque nosotros, para ser eruditos bíblicos, pues hay muchos mejores que nosotros, ¿sí? Para ser sabios bíblicos o que sabe todo de Biblia, eso hay mucha gente mucho mejor. Lo importante es que nosotros vayamos entendiendo que esas narrativas bíblicas se van transmitiendo como palabra de Dios un proceso humano de profundización de la fe, de transformación de la vida, de búsqueda de la compasión, de la justicia social, del amor a los pobres, a quien tiene menos que nosotros. Y esa búsqueda, la Biblia se hace palabra de Dios en esa transformación. Si la Biblia no transforma nuestra vida, nuestra manera de ser, de actuar, no damos el salto mental y vital, la Biblia se queda en un texto, ¿no? Que no es palabra, porque la palabra de Dios es lo que transforma. Entonces las narrativas matriarcales del éxodo, del exilio, etcétera, los deuteronomistas fueron teniendo ese objetivo, entender que esa vida de fe está en nosotros desde lo último. Y ahí me quedo porque si toco la guitarra no la suelto. Muy bien. Gracias, doctora. Excelente. No sé si hay alguna pregunta más, porque vamos a ir concluyendo. Tengo una pregunta, Pedro. Ok, tocayo, dele. Sí, se dice que el pueblo de Israel fue llevado al exilio o al destierro, pero
estoy confundido de que, porque dice que creo que salió de la tierra de Canaán y se dice que después con la llegada, parece que de Nabucodonosor regresó a la tierra. Quiero saber, ¿a la tierra de Canaán o a dónde? Mire, es bien importante esto, que no se nos quede como duda. Pedro, cuando Israel, no es Israel, cuando los hebreos salen de Egipto, entran en Canaán, ¿sí? Entran en Canaán. Les voy a poner el mapa ahorita. En Canaán, ¿qué hay? Los cananeos, tierra de los cananeos. Cuando ellos entran, expulsan a los cananeos, conquistan tierras, compran tierras y así se van asentando en Canaán. Y resulta que se asientan allí por 7 siglos, hasta que en el 598 otro imperio, mire aquí los imperios están: Babilonia en el siglo XX, Egipto en el siglo XVII en adelante, con los reyes son autónomos, Asiria invade el norte, Babilonia vuelve, resurge ese imperio de Babilonia. Y después de Babilonia entonces derrota a los asirios y se los lleva a Babilonia. Con Persia, Ciro el general y Darío el rey, que dominan sobre Babilonia y destruyen Babilonia y vencen a Nabucodonosor, regresan de nuevo a la tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? De la misma tierra, no se confundan. Es este pedacito de tierra que se llamó primero Canaán. A partir del siglo XIII se va a conocer como Israel, y en el siglo I ese pedacito de tierra que va a llamarse con los romanos se va a llamar Palestina. ¿Sí? Estoy buscando, aquí creo son los mapas, si no me equivoco, aquí están. ¿Ya? Esa franjita se llamaba Canaán, antes que en el siglo XIII ellos entraran después de Egipto. Y después se dividió en 2. Israel en el norte, con la muerte de Salomón, capital Samaria. La primera capital fue Siquem y después Samaria. En el 721 la capital era Samaria. Los asirios se los llevan, pueblan el territorio con gente asiria y gente de otros lugares y algunos del mismo Israel. Y el Israel sur se conoció como Judá. Se queda el nombre con la división de Israel del territorio, capital Samaria, y se perdió el nombre del territorio, se queda con el nombre de Judá, la tribu más grande, pero se queda con Jerusalén, la capital. ¿Sí? Y entonces esa tierra se llama Israel. En el primer siglo, los romanos en el primer siglo le van a llamar como Palestina. ¿Sí, Pedro? Entonces, el mismo territorio, no se movió, está ahí el territorio. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. Si hay alguna otra